¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio de hoy. ¿Ustedes ya han escuchado hablar sobre los favores a los muertos? Dicen que cuando una persona está cometiendo una injusticia contigo, te tomes un café con tus difuntos, que le cuentes lo que esa persona te está haciendo y estos te ayudarán. Puedes hacerlo desde tu casa, tomando un café en un panteón, y hay personas que incluso hacen rituales muy elaborados con demasiados elementos, desde animales hasta ofrecen la vida de alguien más. Algunos dicen que esto es satanismo, otros dicen que esto es magia negra, pero lo cierto es que esto está muy arraigado en nuestra cultura mexicana. Vamos a adentrarnos a lo más profundo de este tema. La semana pasada estuve investigando algunos de los relatos más aterradores que encontré en algunos foros sobre temas paranormales, principalmente Facebook y Reddit, y encontré unos casos que me llamaron mucho la atención y por eso decidí hacer este video. Ya en TikTok he tocado mucho este tema y la verdad es que me ha funcionado muy bien, se ha ido demasiado viral y pues aquí estamos tocando nuevamente este tema. El primer caso que traigo es un caso que a mí me llamó mucho la atención porque a veces las madres en la desesperación logran hacer de todo con tal de tener lo necesario para darle a sus hijos. Escuchen muy bien este relato. Mi mamá murió en marzo y en mayo, cuando ya estaba muy mal de dinero y sin trabajo, la hablé en voz alta a su foto. Le dije que necesitaba ayuda, que no sabía qué hacer. 3 días después me llamaron de un trabajo que ya daba por perdido. Lo raro es que esa misma noche soñé con ella. No me dijo nada, solo miraba y señalaba la puerta. A la semana empezaron a pasar cosas raras. El closet se empezó a abrir solo. Y mi hija de 4 años decía que la abuela estaba sentada en la silla de la habitación. Yo no sé si pedí mal o simplemente no cerré lo que abrí ese día. Voy a empezar con algo que quizás a muchas personas que estén viendo el video no les va a gustar. Y es que dicen que cuando tú le pides a un familiar, aunque por ejemplo sea tu mamá que falleció y dices, mamá, bendíceme desde el cielo, te pido que me ayudes con encontrar un trabajo, por ejemplo, tú ya le estás pidiendo ahí un favor a un muerto. Y desde ahí tú ya estás abriendo un portal sin que tú te hayas dado cuenta o sin que lo hayas pensado de esa manera. Entonces, lógicamente que estás moviendo energías con algo que desconoces. Pero vamos a aclarar algo, amigos. No todos los muertos son iguales y esto es lo que muchos desconocen. Están la familia, que por ejemplo tus propios muertos, que tienen que ver esas personas que te amaron en vida, lo que viene siendo un padre, una madre, un abuelo, un hijo, tíos, etc. A ellos les puedes pedir, tienen razones para ayudarte porque tienen un vínculo que va más allá de la muerte. Puedes pedirle a través de ofrendas, con su comida favorita, con una vela y en oraciones. Esto es muy, muy común, sobre todo en el catolicismo. Es una conversación que pues vas a tener abierta durante mucho tiempo. Y el segundo tipo de muertos son los ajenos. Esto puede llegar a ser más peligroso de lo que ustedes creen. Son personas que no conociste, personas que murieron de forma violenta, en accidentes, crímenes o de forma repentina. Y aquí es donde todo cambia, porque pedirle un favor a un muerto que no te conoce no es una conversación. Aquí ya se convierte en un contrato y los contratos tienen cláusulas que nadie lee antes de firmar. Dicen que pedirle favor a un muerto que murió de forma violenta o trágica te puede hacer favores más fuertes porque digamos que ellos tienen como una energía bastante poderosa, por decirlo de alguna manera, porque tienen esa energía que no está direccionada, se quedó ahí. Y si tú la direccionas, pues te puede ayudar más. Es decir, ese tipo de muertos tienen como una furia que no tiene destino. Y al tú estarla encaminando y jugando con ella, pues te puede
hay personas que les puede beneficiar, pero no se dan cuenta que esto tiene un trasfondo. Por ejemplo, yo aquí conocí a una persona que tenía en su casa unos muertos que eran, me parece ser que habían sido militares. No entiendo cómo lo consiguieron. Creo que esto está prohibido, pero los tenían así como en una bandeja donde le ponían dinero, licor, dulces, comida, para pedirle favores a cambio. Esas personas no andaban en buenos pasos, cabe destacar. Entonces ellos pedían favores como protección, como que sus enemigos o la policía no los viera. Y déjenme decirles algo, las personas que llegaron a entrar a ese altar sí describían que se sentía una energía muy pesada, incluso como que algo no te dejaba entrar tan fácil. No sé, o sea, no era como, era algo energético que no te permitía pasar más allá. Luego que estos no son milagrosos. La persona que tenía esto en su casa, déjenme decirles que no acabó de la mejor manera. Esa persona falleció de forma violenta, le quitaron la vida, pues le dispararon. Entonces, yo no voy a echarle la culpa a que fue por este ritual, porque obviamente esta persona no andaba metida en cosas buenas, pero sí me llamó mucho la atención que tenía este altar en su casa. Dicen que los muertos te pueden hacer 3 tipos de favores. Favores de protección, de amor y de venganza. Vamos a ver de qué trata cada uno. Te voy a contar un caso que leí en Reddit antes de esto. Dice, mi tío murió hace 2 años ya. Él estuvo muy enfermo durante muchos años de cirrosis, ya que fue un hombre tomador. Era de esos tipos conflictivos, siempre le gustaba buscar broncas y peleas. En una ocasión, mi hermana fue al panteón a pedirle un favor. Ella quería que él le ayudara con un problema con su expareja. El detalle es que después de esto, ella empezó a tener pesadillas todas las noches. Y lo más curioso aquí es que ella siempre veía algo que fue lo que más la perturbaba. Siempre veía a su tío en la cama de un hospital viéndola fijo, sin parpadear. Esto pasó pues en numerosas ocasiones hasta que ella pues se cansó de esta situación y aparte pues estaba un poco aterrada. Dice que fue con una señora que hace limpias, de esas señoras curanderas, y le dijo que traía, y al llegar todavía ni la atendía, y dice que la señora cuando llegó le dijo, tú traes una presencia masculina muy pesada encima de ti. Pues ella se sacó de donde todavía no le contaba a lo que iba y ya la había, ya le había detectado que era lo que traía. Dice que pues le hizo como una curación, que le dijo que que le vendió unas lociones, unas velas. Y bueno, el chiste es que le cobró 2,000 pesos. Dice que sí paró esas pesadillas, pero como que siente que algo se quedó ahí con ella. A partir de eso, ella ya no es la misma persona y ella dice en el grupo que si van a pedir algo tengan mucho cuidado porque tú una vez que abres un portal no sabes qué es lo que va a pasar después. Entonces ella menciona que no recomienda hacer estas prácticas. Y bueno amigos, yo investigando todo este tema, principalmente a los muertos se les pide estos 3 tipos de favores: protección, amor y el peor de todos, venganza. El de protección, pues ya sabes, no es pedirle a un muerto que cuide tu casa, tu negocio, tu familia. Esto es lo más común. Por ejemplo, en el caso de la gente que anda en malos pasos, pues piden eso, que no los vaya a detectar sus enemigos, que no se metan con su familia. Normalmente esto cuando se hace es con un familiar propio, porque es lo más seguro y lo más común. Pero hay algo que muchas personas no mencionan. Cuando le pides a un muerto que se quede a cuidar tu espacio, se queda. Y no siempre solo en el papel de guardián.
a veces se quedan de más, a veces no quieren irse cuando ya los necesitas. Y es lo peligroso de pedirle un favor a los muertos. Por eso no debe de tomarse esto a la ligera, ni tampoco este video es como una invitación o una sugerencia a que ustedes lo hagan. Se me hizo un tema pues dentro de lo paranormal bastante interesante y que pocas personas veo que lo han tocado a más profundidad. Otro de los favores pues como un poquito más fuerte es pedirle por cuestiones de amor. Esto es cuando algunas personas piden para que el muerto intervenga en la voluntad de otro. O por ejemplo, cuando alguien pide un trabajo de amarre o de retención, o para que alguien regrese, por ejemplo, una expareja. O igual manera también, pues es todo lo contrario. También hay personas que quieren que su esposa, por ejemplo, se aleje. También lo usan para alejar parejas. Aquí esto es contundente, es trabajar la voluntad del otro, pero esto puede tener un costo todavía peor. ¿Por qué? Porque esto te puede pues generar un mal karma. Y lo peor del caso es que también estás atentando ya contra otra persona. Y ahí es pues lo más peligroso. Y el tercer tipo de favor de venganza. Es el más aterrador, pero es por lo que yo en mis comentarios de mis videos es lo que a la gente más le llamaba la atención, de que querían saber cómo era este tipo de favores de los muertos. A la gente le interesaba mucho porque normalmente quieren usarlo para gente que les tiene envidia. Dicen que si tú le pides a un muerto de una manera que le pides a alguien que se está metiendo injustamente contigo, pues hará justicia por ti. Cuando es alguien de tu familia. Pero dice que cuando es injusto, pero hay gente que lo utiliza para malos fines. Dicen que esto es lo más peligroso porque sí es cierto que te pueden cumplir y hacerlo de forma rápida, pero después de un tiempo esto se te puede regresar. Y el muerto se acostumbra a estar ahí y busca más. Y a veces dicen que ya no distingue entre tu enemigo y tú. Si tú lo llamaste para trabajar y hacerle un mal, pues él se va a quedar haciendo un mal. Por eso dicen que esta es la explicación que por qué se regresan las cosas. De hecho, las personas que se dedican a esto de las energías, hay un dicho que dice que quien trabaja con muertos muere trabajado. Yo no voy a juzgar a nadie si alguien ha pedido algo así. Yo sé que la desesperación a veces te obliga a hacer cosas y te lleva a lugares o situaciones pero sí quiero que sepan algo, que tengan cuidado con lo que abran, porque a veces puedes abrir algo y tú no sabes cómo cerrarlo y eso te puede atraer muchas cosas. No, te puede atraer algo que tú no esperabas o el resultado que tú no esperabas. Y esto justo lo leí en un pequeño comentario en un grupo de Facebook que estaban hablando del tema de muertos. Y dice una persona, Rocío: crecí con esto. De hecho, mi abuela me enseñó que siempre debo de cerrar el portal después de pedir. Hace unos meses se me olvidó. Esa noche mi perro ladró hacia el rincón de la ofrenda. Estuvo ladrando desde las 11 hasta las 3 de la mañana sin parar. Al día siguiente, el vaso que yo había puesto con agua al altar estaba seco. No evaporado, sino seco. Yo nunca le había tenido miedo a estas cosas porque crecí con ellas, pero ese día sí sentí algo diferente, como si hubiera alguien que esperara a que terminara lo que yo empecé. Y es lo que les vengo comentando, amigos. En algunas partes de México esto no es tomado necesariamente como magia negra o como brujería, como que es del diablo o de la Santa Muerte, sino que es parte de la cultura pedirle a un muerto algún favor. O sea, como que está muy normalizado, pero pocos hablan de ello. Y bueno, amigos, una parte muy importante de esto es cómo conocer las señales de que un muerto se ha quedado en tu hogar. Presta mucha atención porque estas son las señales de que hay algo más en tu hogar. Si te llegan olores fuertes como el perfume de alguien que ya murió, olor a tabaco, incluso y obviamente en lugares donde nadie fuma, olor a flores de la nada,
Los olores son las formas más comunes en que los espíritus hacen notar su presencia. Otra señal es cuando tú sueñas con la misma persona, siempre. Lógico, con una persona que ya está muerta. No son sueños borrosos, son sueños muy vívidos, donde te hablan, donde te miran fijo, donde te enseñan algo o te dicen algo que tú recuerdas perfectamente al despertar. Eso es que se están comunicando contigo. Otra señal de las más fuertes también es que niños o animales reaccionan a algo que tú no ves o te llegan plagas de la nada a tu hogar, también es otra señal de que hay algo más en tu casa. Dicen muchas veces que lo peligroso del asunto aquí es que muchas veces estos también son como mini karmas o costos a pagar de hacer ese tipo de rituales con energías de muertos, y que principalmente esto llega cuando tú ya te olvidaste que hiciste este favor. Y eso es pues la parte más cruel, que tú ya no te acordabas de que tú habías hecho este tipo de petición. Por eso muchas cosas cuando las pides se llegan a mover. Por ejemplo, lo que pediste llegó, pero llegó con un problema. Si tú pediste que tu relación se arreglara, se arregla, pero por ejemplo te puede llegar una enfermedad. Si pediste dinero, te puede llegar, pero también se te puede ir de una manera muy fea o repentina. Y esos son ejemplos de una manera en que te pueden estar cobrando este tipo de favores. Hay que tener mucho cuidado con lo que pidamos a un muerto, porque hay consecuencias y a veces no las tomamos en cuenta. Escuchen esto. No voy a decir lo que pedí por vergüenza, solo que se lo pedí a alguien que no era mi familiar cercano. Era una persona que se dedicaba a hacer cosas malas en mi pueblo. Digamos que era cabecilla del rancho de donde soy yo. Me dijeron que este tipo de muertos llegan a tener más fuerza y te llegan a hacer los favores de forma más rápido. Lo que nadie me dijo es que también es más difícil que se quieran ir. Resulta que yo le pedí un favor, me lo cumplió inmediatamente, pero el detalle aquí fue que a las 3 semanas después, mi pequeño bebé empezó a hablar dormido. Él apenas empezaba a hablar. Tenía 2. Mi hijo tiene aproximadamente 2 años y empezó a decir palabras sueltas. Pero lo peor vino una noche que dijo un nombre. Y lo peor es que yo nunca había dicho el nombre de esa persona en presencia de mi hijo. Mi hijo dijo el nombre de la persona a quien yo le estaba pidiendo favores. Incluso nadie en la casa conocía a esa persona o que yo tuviera alguna relación con él. Y eso fue lo más aterrador. Nadie sabía nada y mi bebé pronunció su nombre. Ven, amigos, ¿por qué no es bueno del todo pedirle a un muerto favores fuertes? Yo no sé qué es lo que le habrá pedido ella, pero me da la impresión que al pedirle a este tipo de personas, pues que murieron así, pues yo creo que no era algo, no debió de haber sido un simple trabajo de protección. Y aquí llegamos a la parte que les voy a decir cómo cerrar un portal con este tipo de entidades, con los muertos. Y es que si tú pediste un favor a un muerto, aunque haya sido de broma, de juego o simplemente así nada más para ver qué pasaba, pues tú ya abriste un portal. Así hayan pasado 10 años, pero hay una forma de cerrarlo y es muy fácil. Debes hacer lo siguiente, simplemente una ofrenda de despedida. Agua en un vaso limpio, una vela encendida. Le debes de agradecer al espíritu la intervención que tuvo contigo y le dices precisamente que el trabajo ha terminado ya, que siga su camino y que se vaya en paz. Dicen que es muy importante que esto principalmente se haga un martes o un viernes antes de la medianoche, que nunca lo vayas a hacer en luna llena, porque eso podría hacer que en vez de que se vaya, se quede más tiempo contigo, que lo invoques con más fuerza y que se haga con la mayor calma posible, que no lo hagas con miedo, porque el miedo también va a hacer que se quiera quedar más contigo. Recuerda que los muertos o los entes se alimentan mucho de los miedos de las personas.
Algo que también dicen que por nada del mundo vayas a hacer es que lo ignores, porque si lo ignoras, esto puede hacer que se quede más tiempo ahí, ya que se va a adaptar a lo que tú vas haciendo. Y con el tiempo él va a sentirse parte ya de la casa, como si fuera algo normal, hasta que ya no puedas distinguir si está o no está. Yo no te digo que yo no voy a hacer ese tipo de cosas, pero si las hiciera, por supuesto que siempre buscaría cerrar el portal que abrí, porque este tipo de energías son de las más potentes. El claro ejemplo está es que muchos recurren a los muertos porque saben que ellos cumplen y de forma rápida. Hemos llegado al final del video, amigos. Quiero que me cuenten si alguna vez han pedido un favor a un muerto o han pensado en hacerlo y por qué. Déjenme saberlo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, regalarme su like, su comentario, cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó, cuéntenme experiencias relacionadas al tema o experiencias de cualquier tipo de índole paranormal y nos vemos en un siguiente video, amigos, con más temas aterradores. Yo soy Carol Paranormal y les mando un saludo y un abrazote a todos. Bye.